Ok, vamos a esperar a que su compañera nos muestre la duda que tiene en la realización de la tarea. Recuerden que, pues, comparto con ustedes tanto la materia de sistemas operativos como la de base de datos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda sobre la actividad que tienen que hacer? Ok, a ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ah, ok, es una presentación. Eh, Alguien más me había preguntado por una plantilla que aparece ahí, pero esa plantilla les dije que hicieran caso omiso. Esa presentación la pueden ustedes hacer en PowerPoint, en Canva, en Genial y en cualquier otra herramienta digital para presentaciones, en la cual tenga los contenidos que se están solicitando en las instrucciones. Cuando se menciona que es presentación, es una presentación electrónica en PowerPoint normalmente, con imágenes, ejemplos, para que se pueda comprender un poquito mejor. No sé si te quede clara la duda que tenías. Sí, nada más que yo los anoté en Post-it con las materias y no sé de dónde saqué eso, pero según yo era así tal cual lo anoté, Ajá. pero ya no me salió aquí. Es que estoy en el celular, pero no me deja abrir, entonces volví a abrir en la laptop Ujú, y ya no me salió lo que le decía y no sabía hacer un resumen, pero esa vez que yo lo anoté me salió así tal cual, descripción de los elementos, bla, bla, bla. Y ahorita sí ujú. ya me sale la presentación, lo que acaba de decir. No, pues es que se hacen ajustes sobre la marcha, tal vez todavía no se hacía ese ajuste y te tocó, Ya. pero muy bien, cualquier cosa enseguida, pregúntenme para aclararlo o modificar algo que esté apareciendo que no sea de acuerdo a la materia. Pero sí es una presentación Sí, y nada más era eso, lo que sí, tenía duda. Gracias, profe, es que no lo entendía en la instrucción, pero ya vi, gracias. no, no, sin problema, para eso estoy, para apoyarlos. Bueno, si recuerdan la clase pasada estuvimos así como que viendo de forma un poquito más general qué era una base de datos, cómo la podríamos aplicar, en qué situaciones. Entonces, en esta sesión vamos a enfocarnos ya un poquito más en lo que es desarrollar una base de datos. Y para saber qué base de datos voy a saber, tengo que saber el tipo de base de datos que yo puedo utilizar. Y aquí hay infinidad, pero las que más se utilizan, por decirlo así, son estas que les estoy mostrando aquí en su pantalla, que son las relacionales, orientada a objetos, de código abierto y en la nube. Eh, es muy importante antes de que nosotros empecemos a desarrollar una base de datos, que tengamos en cuenta lo que podemos hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, yo no puedo hacer una base de datos orientada a objetos de código abierto, pues tal vez porque quiero proteger mi trabajo, porque en la empresa que la está realizando, pues en un momento la quiere vender, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero una relacional o una de código abierto, que son las que se utilizan para hacer aplicaciones gratuitas, esa sí la podría hacer. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de base de datos. Las más comunes son estas, las que más se utilizan. Y en la nube, pues es que actualmente la mayoría de las empresas, incluso nosotros, tenemos almacenamiento, aunque sea pequeño, en la nube. En la nube se dice cuando es algo virtual.
que no estamos ocupando este, un espacio físico en nuestro disco duro, ¿sí? Por decirlo, es un espacio en un lugar específico de Internet, ¿sí? En el cual yo puedo acceder a él siempre y cuando tenga Internet. A ver aquí. Denise, maestra, una disculpa, se me trabó la laptop. ¿De qué era la tarea de la presentación de PowerPoint o es como un resumen? Pues es como un resumen en una presentación. Recuerden que para hacer una presentación pues tienes que buscar información concreta. Una presentación, recuerden que son más imágenes con las cuales yo puedo explicar el contenido que estoy compartiendo, ¿sí? No pongan tanto texto, sino una presentación es ejemplos visuales y este texto muy específico, muy concreto para poder comprenderlo mejor, porque si no, entonces no tendría caso hacer una presentación si realmente es un resumen. El resumen no aplica en una presentación, lo que tiene que hacer es investigar, sacan información, hacen como con un pequeño resumen, pero lo van a complementar con imágenes, con videos, con ejercicios que te ayuden a complementar lo que tú estás compartiendo. No sé si me expliqué. Ok, perfecto. Cualquier duda, ya saben, aquí estoy y no nada más ahorita en la sesión, sino que a través de la plataforma. Bueno, les comentaba, estos son tipos de bases relacionales, pues van a decir, pues, ¿cuáles son esos, maestra? Los relacionales orientados a objetos de código abierto y en la nube. Pues en la nube la única diferencia es que en vez de guardarlo en servidores, en la sesión pasada hablábamos, por ejemplo, las sucursales bancarias tienen una matriz donde se encuentran los routers, los servidores donde están almacenando toda la información de los tarjetambientes, ¿no? Entonces, hay muchas empresas para proteger esa información, pues tienen sus propios servidores muy herméticos, pero pues hemos sabido de muchas ocasiones que pues hackean esos servidores e incluso han hecho transferencias a otras cuentas, ¿no? Que es muy difícil hacerlo, pues solo gente especializada o que pues conoce de todos esos procesos lo puede lograr hacer sin que los rastreen, porque siempre hay una forma de rastrearlos. Y entonces, ahora hay empresas que rentan espacios de almacenamiento virtuales, en los cuales ellos tienen cierta seguridad para proteger esa información. Pero, por ejemplo, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver cuál es esa base de datos relacional, ¿sí? ¿Qué es? Dice, organiza los datos en filas y columnas que en conjunto forman una tabla. Los datos normalmente se estructuran en varias tablas que se pueden unir a través de una clave principal o una clave externa. Fíjense bien aquí en el ejemplo, les había puesto un ejemplo la vez pasada. Aquí está. Sí, esto es la base, el esquema. Sí, acuérdense que para poder hacer una base de datos tenemos que tener un esquema, una estructura, una lógica de dónde comenzar. Entonces aquí, ¿ustedes qué se imaginan a qué se refiere esta base de datos con lo que están viendo aquí? Dice clientes, facturas, ventas, productos, proveedores y categorías. ¿En dónde creen que encaje esta base de datos? ¿Alguien que me pueda decir? ¿No se les ocurre algo en donde se pueda aplicar? ¿En Esta, una fábrica? En un gimnasio podría ser o en una tienda de abarrotes. exactamente, yo creo que aplicaría pues más en una tienda de abarrotes, Iba a decir ¿no? tienda, pero no. Pues sí, en una comercializadora donde
haya productos donde exista una compra y venta, digamos, ¿no? Viene un cliente, yo le vendo, pero me pide factura, cuántas ventas y a mí cuántos proveedores, cuántas personas me tienen que surtir mi tienda, mi comercializadora para poder tener los productos de diferentes categorías. Por ejemplo, en un supermercado, ¿no? En un H-E-B, un Walmart, un Aurrerá, un Sam's, un Costco. Y si la tiendita de la esquina tiene una base de datos para tener un control, también entra aquí. Una llantera, ¿qué más se les ocurre? Puede ser también Liverpool, ¿no? De ese Mercado Exactamente, Libre, ándale. Amazon. Exactamente. Tienes tus clientes, tienes las facturas de las ventas con tus proveedores que te dan esos productos que tú los clasificas en categorías. Esa es la lógica. A ver quién nos comparte aquí por chat algo. Tiendas departamentales, muy bien. Ahí esta lógica aplica en cada uno de esos ejemplos que ustedes están mencionando. Entonces, desde aquí ya tengo mi esquema. ¿Por qué relacional? Si se dan cuenta, aquí tiene unas líneas donde se van relacionando, o sea, la misma palabra lo dice, base de datos relacional. Mis ventas, pues voy a tener facturas, mis ventas me dan productos, pero estos productos, ¿quién me los da? Mi proveedor, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí entre facturas y proveedor, pues no hay un enlace directo. ¿Sí? Pero con las otras, sí. Y estas categorías, dependiendo de los productos, pues son aquí categorías, productos. De los productos, pues cuántas ventas hay y cuáles son los proveedores. A esto se refiere relacional. Cada uno de cada dato tiene relación con el otro para poder hacer ese esquema, ese tipo de base relacional. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, fíjense bien, yo tengo una empresa que es de producción, como una maquiladora, ¿no? Que hacen tarjetas para computadoras o dispositivos médicos, telefonía. ¿Entraría aquí esta base de datos relacional? Sí puede. Cómo lo relaciono? ¿Qué le quito? ¿Qué Porque, le pongo? porque, o sea, por ejemplo, tiene clientes, porque a quién le va a vender la producción que está haciendo. Ujú. Tiene que facturar y tiene proveedores que le surtan el material con los que hacen las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de celulares o así. Tiene los productos y las categorías, o sea, si son para computadoras, si son para carros o todo lo Entonces, que lleve electrónicos. entonces este esquema le quedaría a una empresa como Telcel, Sí, o Movistar, o AT&T, todo ese tipo. A ver quién, a ver, chatea. Tendría aquí el esquema de inventario, exactamente. Un esquema de inventario también, aparte de lo que nos dice aquí la compañera, aquí queda bien. ¿Ven cómo vamos acomodando las ideas de qué beneficios o cómo relaciono este esquema tal vez en otro, en un lugar donde necesiten tenerlo así, ¿no? Ya dijimos tiendas departamentales, tiendas de telefonía, tiendas de automóviles, porque también necesitan proveedores. Solo que el cliente principal del proyecto de la venta de automóviles les dé todo. Solamente así no quedaría esto, solamente quedaría pues un simple inventario nada más, porque si yo contrato una empresa para que me pueda maquilar las tarjetas de la marca de él en computadoras. Ah, pero ¿sabes qué? Yo tengo mis proveedores, yo te voy a surtir a ti de todo lo que necesites, tú nada más me vas a hacer el ensamblaje. Ah, bueno, pero de todos modos yo tengo que hacer un inventario, ya tal vez no tendría ventas
ni facturas, ni proveedores. Solamente tenía mi cliente con los productos que me está dando e identificarlos por categorías, ¿verdad? Si yo no voy a ser el vendedor directo, entonces yo aquí quito y nada más relaciono con lo que me compete. ¿Sí? ¿Queda claro a qué se refiere una base de datos relacional? Y por si no queda claro, pues vamos a ver este video. A ver, gracias María. Entonces vamos a ver este video para que ahora sí nos quedemos más empapados con esta información. Si no se escucha o algo, me avisan, por favor. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Código Compilado. Mi nombre es Sergio. Hoy vamos a ver el tema modelo relacional y juntamente con los diagramas entidad-relación extendidos. Pero antes de meternos de lleno con los modelos relacionales, vamos a entender qué es un modelo de base de datos. Los modelos de base de datos son conjuntos de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos. Es decir, es aquello que nos va a permitir plasmar todo lo que serían los datos que va a tener la base de datos y poderlos visualizar de una manera global y gráfica. Para esto tenemos varios modelos, pero el más usado y el que vamos a aprender aquí va a ser el modelo relacional, el cual nos permite visualizar la estructura de una base de datos y la relación entre los datos. Nos va a permitir ver todos los datos que constituyen nuestra base de datos, pero también la relación que hay entre cada uno de ellos y cómo es que interactúan entre sí. Para esto necesitamos utilizar una herramienta la cual nos va a permitir modelar, es decir, formar o construir nuestra base de datos. Y tenemos los diagramas entidad-relación, los cuales son una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla. Es decir, este modelo nos va a permitir visualizar de una manera gráfica, sencilla, toda la estructura de nuestra base de datos, todo lo que lo constituye, la información que tiene, y nos va a permitir trabajar en equipo con otras personas para poder analizar juntos una base de datos. Los elementos del diagrama entidad-relación son los siguientes. Primero tenemos un rectángulo, el cual va a representar una entidad, y una entidad no es nada más que un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos, como podría ser un alumno, un cliente, una empresa, una alergia, entre otros. Con una única entidad podemos representar varios objetos que pertenezcan a este. Por ejemplo, alumno, hacemos referencia con este singular a varios alumnos. El siguiente símbolo es un rombo, el cual representa la relación entre entidades, también llamado mapeo o cardinalidad. Este tema lo vamos a ver más a fondo en el siguiente video, pero aquí les dejo el símbolo. El siguiente símbolo es una línea, la cual es para unir entidades. El cuarto símbolo es un óvalo vacío y representa un atributo, el cual es una característica de una entidad, como nombre, edad y fecha. Es importante mencionar que cada atributo o característica debe de ser general para cada entidad. Es decir, un cliente, independientemente de qué tipo de cliente sea, debe de tener los atributos nombre, edad y fecha, entre otros. De igual manera, una empresa, independientemente de qué tipo de empresa sea, debe de tener un nombre de empresa, un número de trabajadores en la empresa, misión de la empresa, valores de la empresa, es decir, son atributos que tienen todas las empresas del mundo. Como penúltimo símbolo tenemos un óvalo lleno, el cual va a representar el atributo principal o una clave primaria, la cual es única y toda entidad debe de tener la suya. Es decir, este atributo nos debe de permitir identificar una entidad mediante un único número o un único código. Un ejemplo podría ser el ID de un producto en un centro comercial. Podemos ver que los productos tienen nombre, caducidad, ingredientes, pero de igual manera tienen un código de barras. Este código de barras
hace referencia a un código, el cual va a ser distinto para cada uno de los productos. Y simplemente conociendo el código de este código de barras, nosotros podemos conocer o hacer referencia a un producto en específico. Como último símbolo tenemos un óvalo, pero dibujado a la mitad, el cual se llama atributo foráneo o clave secundaria, y nos permite identificar una entidad externa en otra. Este símbolo lo vamos a utilizar cuando estemos relacionando una entidad con otra entidad, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video con esta Ana de manera más a detalle. Para que quede un poco más claro el concepto de entidad y atributo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un vehículo y este tiene atributos, como podría ser número de llantas, color, velocidad, marca, modelo. Podemos ver que todos los atributos que yo mencioné son generales. Todos los vehículos los tienen. Entonces, así es como nosotros tenemos que reconocer los atributos de las entidades y obviamente las entidades. Para ver un ejemplo utilizando la simbología que acabamos de aprender, vamos a poner el ejemplo de alumno. Tenemos alumno, el cual es una entidad, y este tiene una clave primaria, la cual es matrícula del alumno, ya que es única y mediante la matrícula nosotros podemos localizar a cada alumno de una escuela. De igual manera tiene atributos básicos como podría ser el nombre del alumno, la edad del alumno, el semestre del alumno y el género del alumno. Podemos ver que estos son datos generales que todos los alumnos, independientemente de la escuela en la que estén, tienen. Esta tabla alumno es sencilla, pero ¿qué pasa cuando nosotros la unimos con otras tablas más, como podría ser carrera, materia y profesor? Bueno, antes que nada, todo este análisis de carrera, materia, profesor y alumno nació de algo a lo que nosotros llamamos reglas del negocio, es decir, el porqué de la base de datos. Y nosotros aquí vamos a simular que una universidad nos pidió realizar una base de datos en la cual pueda obtener los datos de cuántos alumnos tiene, qué alumnos están cursando qué carrera, qué profesores están impartiendo a qué alumnos qué materia, ¿y qué materia está impartida por qué profesor? Bueno, estas son las reglas del negocio y mediante estas nosotros vamos a identificar las entidades y sus relaciones. El siguiente video, esta Ana va a continuar este ejemplo y les va a enseñar cómo relacionar estas entidades y de igual manera cómo completar y terminar este ejercicio. Recuerden que lo que importa en este momento es que quede claro qué es una entidad y qué son los atributos de las entidades. Y de igual manera, cómo localizarlos en nuestro problema, es decir, en nuestras reglas del negocio. Espero que haya quedado claro. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Bueno, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ok, bueno, pues yo creo que queda un poquito más claro. Déjeme de cambiarme acá la otra diapositiva. Queda un poquito más claro. Yo creo que es para que podamos comprender más cómo es la función. Y en este caso, fíjense bien, lo que les estoy compartiendo aquí en pantalla es un Access, que es una base de datos que ocupa la forma, el esquema relacional. ¿Sí? Pueden manejarse por medio de consultas e informes. ¿Alguien en algún momento ha utilizado esta aplicación para hacer algo? Sí, ¿Sí? Bueno, pues ya entonces ya te estás dando cuenta que estabas utilizando un tipo de base de datos relacional, que quiere decir que cada una de las partes que lo están conformando, pues están conectadas, ¿no? Se relacionan una con otra los conceptos, los términos que nosotros vamos a aplicar en esta base de datos. Yo tengo información de Access, se las voy a compartir para que más adelante mi propósito, no sé qué les parezca a ustedes, hacer una pequeña base de datos sencillita y ahorita les voy a decir cómo podemos hacerla entre todos, tal vez. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Access es una base de datos relacional, ¿sí? Pero también existe la programación orientada a objetos.
¿Cómo qué se les ocurre que viene siendo esto? Dices, bueno, orientada a objetos como que me suena, no sé, un objeto, Es para crear un formulario, puede ser. pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo, si me dice orientada a objetos, en la actualidad hay muchos videojuegos y hay muchas imágenes y botones? Por ejemplo, este famoso videojuego de Minecraft, no sé si lo conocen, donde aparecen muchas imágenes. A ver, alguien aquí está por el chat. Es una aplicación, exactamente, podría ser una aplicación. Si yo digo, tengo que programar orientada a objetos, ¿no será que pueda entrar ahí una calculadora digital? ¿Cuáles son los objetos? Las teclas, ¿no? Entonces, esas teclas se tienen que programar para que en el momento de que yo oprima una tecla, aparezca un número, o si oprimo una operación, me programe. Bueno, yo más bien, yo lo tenga programada para que al momento de que poner otra cantidad, me dé el resultado de esa operación. ¿Sí? Aquí dice, base de datos orientada a objetos o base de datos en la nube. Dice, teniendo en cuenta las cualidades de una base de datos orientada a objetos y los beneficios del almacenamiento en la nube, ¿por qué no combinar ambas opciones? Se trata de una posibilidad en la que se pueden manejar grandes volúmenes de información, por eso se guardan en la nube, ¿sí? Y los servidores físicos dejan de ser necesarios, era lo que les decía. El almacenamiento físico, pues a veces se te daña. Nada más para hacer un pequeño recordatorio, ¿sí saben cuáles son los almacenamientos físicos? ¿Servidores físicos? Bueno, estos son los discos duros, las USB, las memorias SD, ¿sí? Todo eso es almacenamiento físico, todo eso son servidores físicos, ¿sí? Y aquí en esta imagen, si pueden ver, ¿sí? Programación orientada a objetos. Tengo mi base de datos, estos son los objetos de entrada, o sea, yo oprimo, yo selecciono, vienen aquí a la base de datos donde yo tengo mi programa, mi configuración, por decirlo así, y lo mando al programa para que se despliegue. Esta programación, estas bases de datos que se hacen con programas orientados a objetos, pues no son difíciles de programar, pero se utilizan más en máquinas o, por ejemplo, en las computadoras cuando abrimos aplicaciones y son de touch, oprimimos botones al tacto. Entonces, al hacerlo, manda una señal, una serie de códigos para que ejecute la función que en ese momento estemos seleccionando. ¿Sí? En los, por decirlo así, por ejemplo, en los instrumentos virtuales, ¿sabe alguien a qué me refiero con un instrumento virtual? De monitoreo, por decirlo así, en los pozos petroleros, para saber los niveles de los tanques, de los ductos, tienen instrumentos virtuales basados en sensores de movimiento, sensores de nivel, sensores de detección de gas. Cada uno de estos sensores manda la señal a un instrumento virtual en una computadora donde te está dando, ¿sí? Los niveles de cada uno de estos indicadores con los que cuentan ahí. Por ejemplo, también los instrumentos médicos.
los instrumentos, por ejemplo, los chupones que luego te pueden poner en el pecho para detectar tus niveles de aceleración, que se van directamente, te conectan y luego aparece en una pantalla donde está indicando cuántas pulsaciones tienes por minuto, por segundo, la oxigenación, eh, incluso ya hasta los niveles de azúcar y todo eso te están monitoreando por instrumentos virtuales. Entonces ahí entra la programación orientada a objetos, base de datos orientada a objetos. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, ahorita más adelantito lo vamos a ver. Y mientras ya vimos base de datos relacionales, base de datos con programación orientada a objetos y vamos a ver de código abierto. No tiene mucho que yo descubrí esto de código abierto y es muy interesante porque son cosas que nosotros ocupamos, que utilizamos y realmente no sabemos cómo se están realizando, quién las está programando. Nosotros sabemos que los programas, la mayoría pues vienen de una empresa, que una empresa los diseñó y no, con esta información ustedes ahorita van a poder analizar que el código abierto es el desarrollo de códigos abiertos, se refiere específicamente a aplicaciones y software hechos de forma abierta y colaborativa. Es decir, es una alternativa al software creado por empresas o personas con código de origen cerrado o software propietario. Era lo que les decía, tal vez una empresa en especial diga, no, este software, este programa solamente lo voy a hacer yo exclusivamente porque lo voy a vender. Pero hay otros que es como si los compartieran por Drive y dijeran, vamos, con este programa pretendemos que las personas naveguen, que manden información, reciban información, guarden información y queremos ver que nuestra comunidad de seguidores o todo aquel que le interese trabajar en él para que posteriormente lo podamos compartir gratis. ¿Sí? A eso se refiere de código abierto, que el código no está oculto, que no está resguardado, sino que lo exponen para que las personas que les gusta modificar o añadir aditamentos para que funcionen mejor estos programas, pues se puedan involucrar y puedan sacar esta aplicación adelante. Dice aquí eso como menciona, dice, proporciona una forma para que una gran comunidad contribuya al desarrollo de software a través de la colaboración, la revisión por pares, la discusión abierta y perspectivas externas que de otro modo no estarían disponibles. Y programas, aplicaciones de código abierto son los que más se conocen, el MySQL y el SQLite. Estos programas manejan el código abierto, ¿sí? Lo comparten y se puede prestar a todo aquel o a toda aquella persona que quiera colaborar en la ejecución de esto. Por ejemplo, aquí están los ejemplos de software de código abierto. ¿Sí? Sistemas operativos, el Linux es un código abierto, ¿sí? Es decir, varias personas están trabajando él para mejorarlo y que pueda seguir funcionando adecuadamente. Hay navegadores web también, como el WordPress, que gestiona contenidos y blogs. ¿Sí? El Moodle, que es una plataforma educativa, sistema para el manejo del aprendimiento, del aprendizaje. ¿Sí? Hay varias aplicaciones que manejan el código abierto para que entre varias personas puedan estar trabajando, porque fíjense, al momento de que es un código abierto, pues es gratuito. Todos se involucran, es como Wikipedia, que es un blog
gigante donde todos aportan información para definiciones, información de lo que sea, ¿no? Por eso, como maestros, siempre les recomendamos que no saquen información de Wikipedia porque no es muchas veces real, solamente es como un blog gigante, ¿no? Que cada quien aporta ahí lo que les parece o su punto de vista de ver las cosas. Es mejor buscar información con referencias bibliográficas basada en libros o autores para que tengan más validez. ¿Dudas hasta el momento? A ver, aquí hay alguien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Fíjense bien, vamos a ver un video y aquí es donde les explico la programación orientada a objetos, cómo es, porque es un poquito confusa nada más. Es igual que la relacional, tiene su esquema. Entonces aquí vamos a ver a qué se refiere de una forma muy sencilla, porque más adelante, así como ya vamos sabiendo qué programas encajan en los tipos de bases, pues más adelante vamos a empezar a hacer así como que pequeñitas bases de datos de cada uno de ellos. ¿Ok? Hola amigos de YouTube, en este video voy a tratar de explicarte de la manera más sencilla posible qué es la programación orientada a objetos. Vamos a analizar los conceptos claves de este paradigma de programación, empezando por explicarte qué es un paradigma. Así que iremos viendo paso a paso estos conceptos y si este video o esta explicación te es útil, sería excelente que me regales un like, que te suscribas al canal y que compartas este video con quien piensas que le puede ser útil. Sin más, empezamos. Aquí tengo una primera representación de lo que es la programación orientada a objetos, o sus siglas, POO. La definición formal que tú vas a encontrar en cualquier lugar es que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, pero entendamos que es un paradigma. Un paradigma no es más que una forma de ver las cosas, una forma o una perspectiva con la cual analizamos algo. Entonces, la programación orientada a objetos vendría a ser una forma de ver la programación, una forma de programar. Entendamos ese concepto como base. Es una forma de programar en la cual nosotros vemos a los objetos de la realidad, como lo puede ser un automóvil, como los que estás viendo en pantalla, como lo puede ser una persona, una escuela, un televisor, una casa, un gráfico o cualquier objeto de la realidad como objetos que se pueden programar, los cuales tienen características y también tienen habilidades o cosas que pueden hacer. Vamos a partir de los dos conceptos fundamentales, clase y objeto. Una clase es una plantilla expresada en un bloque de código, dependiendo del lenguaje de programación va a ser diferente esa plantilla, pero esta plantilla, esta clase, define las características y el comportamiento, es decir, lo que puede hacer un objeto de la realidad. Vamos a poner el caso de las personas, como lo somos tú y como lo soy yo. Nosotros como personas tenemos como características un nombre, una edad, una fecha de nacimiento, una altura, un peso, un color de piel, una nacionalidad e infinidad de otras características. Esas serían nuestras propiedades o atributos. Por otra parte, como personas también podemos hacer ciertas cosas, como caminar, comer, saludar, correr, dormir, aprender, etcétera, etcétera. Nosotros como personas somos un objeto de la realidad y la idea de crear una clase es crear una plantilla que pueda representar esas características que tenemos y lo que podemos hacer, es decir, nuestras funcionalidades o comportamientos. Por otro lado, el otro concepto fundamental de la programación orientada a objetos es el objeto, instancia o ejemplar, que son sinónimos finalmente. Vas a encontrarlos intercambiados quizá en algunas partes porque significan lo mismo. Pero, ¿qué es un objeto? Es un ejemplar creado a partir de una clase. Es decir, es una representación creada a partir de la clase, que es nuestra plantilla o plano, en la cual definimos características y comportamientos. Y además debemos tener en cuenta que podemos crear múltiples objetos a partir de una misma clase. Cada objeto, como fue creado a partir de la misma plantilla, tiene todas las características de esa plantilla o clase base, así como los métodos, es decir, lo que puede hacer, sus funcionalidades o comportamientos, y tanto las características como los comportamientos son comunes a todos los objetos que fueron creados a partir de una misma clase o una misma plantilla.
Vamos a explicarlo con un ejemplo que siempre me ha sido útil para poder enseñar o representar el concepto de una clase y de un objeto. Vamos a suponer que una clase, la plantilla o modelo o plano, es este molde de galletas. Seguramente alguna vez has visto cómo se hacen estas galletas con un molde, el cual sirve para definir la forma de las galletas. Podemos crear múltiples galletas a partir de un mismo molde. Todas estas galletas tienen la misma forma, ya que fueron creadas a partir del mismo molde de galletas, pero cada una de ellas tiene las mismas características, aunque con diferente valor. Te voy a poner un ejemplo. Ninguna galleta fue creada en el mismo momento exacto del tiempo, porque se tuvo que usar el molde y pues seguramente cada una se creó con 1 o 2 segundos de diferencia, por poner un ejemplo. Pero eso nos deja muy claro que cada galleta tiene una misma característica, la fecha de creación, digamos. Cada galleta tiene un grosor, cada galleta tiene una textura y un color, y son características comunes a todas las galletas, ya que fueron creadas a partir del mismo molde. Espero que esta explicación te ayude a entender un poco más. Vamos a poner ahora un ejemplo de una clase muy común que suele utilizarse para explicar la programación orientada a objetos, una clase llamada automóvil, auto, coche o carro, como lo conozcas, y aquí tenemos algunos atributos, propiedades o características que puede tener un auto, el modelo del auto, el color, la altura, algunos autos son más altos que otros, y un valor, digamos, para representar si está encendido o no. Además, este automóvil tiene algunos métodos, funcionalidades, es decir, lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer un auto? Puede encender, puede acelerar, puede frenar y puede hacer muchas cosas más. Pero para este caso vamos a tomar solamente estas 3 funcionalidades. Esta clase que tenemos representada aquí la voy a representar en un momento en código. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas ver esa explicación. Aquí tenemos una representación de una plantilla, que es la clase, automóvil en este caso, y tenemos distintos automóviles que hemos creado. En este caso, 4 objetos, instancias o ejemplares a partir de la misma plantilla. Tenemos ahí el objeto 1, que vemos que tiene un tamaño mayor, debe tener un valor de altura mayor. Además tiene un color azul, el cual no tiene ese mismo color los otros objetos. Hay un carro rojo, hay un automóvil o carro verde, también hay uno gris. Además, cada uno debe tener un modelo en específico y una altura diferente, ya que vemos que el tamaño es diferente en cada caso. Pero en cuanto a funcionalidades, ¿qué pueden hacer todos estos autos? Todos estos automóviles pueden hacer lo mismo: encender, acelerar, frenar, etc. Esto, como te digo, lo veremos en código. Hay algunas características adicionales y muy relacionadas a la programación orientada a objetos. No son todas, pero son de las más comunes. Encapsulamiento. Este concepto implica la capacidad o característica que tienen las clases de ocultar su funcionamiento interno y exponer, es decir, poner a solicitud de un programador que quiere usar una clase solamente lo necesario, lo realmente necesario e indispensable. Un constructor, bueno, es un método o una funcionalidad especial de una clase que se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto, un ejemplar o instancia. Y dentro de este constructor, que es como un método fundamental de una clase, se pueden realizar múltiples tareas. Tenemos también la herencia, la cual es una característica que permite que una clase herede, reutilice propiedades y métodos de otra clase. A la clase que hereda se le llama hija o clase derivada, y la clase de la cual se hereda se llama padre o base. Muy parecido a lo que es en la vida real el concepto de herencia. Existen otros conceptos como polimorfismo, por ejemplo, métodos accesores y modificadores de acceso, pero eso varía mucho dependiendo de cada lenguaje de programación. Ya he explicado esos conceptos en varios de mis cursos, los cuales te invito a ver y los encontrarás en la descripción de este video. Vamos a pasar ahora a la explicación en código. Específicamente lo voy a explicar en una clase de Python, pero si deseas que lo explique en cualquier otro lenguaje de programación, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Aprovechando que estás por ahí, podrías dejarme tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Vamos al código. Aquí tengo una clase construida en Python llamada automóvil. Creo que el tamaño de letra está bien para poder apreciar todo. Tenemos aquí, en primer lugar, el método constructor, donde recibimos algunos parámetros iniciales, como lo son el modelo, el color y la altura. Y también por defecto asignamos que el valor de estar encendido está en false, está en falso. Y también se imprime un mensaje que dice el nombre del modelo, auto, el modelo, creado. Tenemos aquí las 3 funcionalidades o métodos: encender, acelerar y frenar. Cada uno de ellos realiza una tarea. Podemos ver aquí también el concepto de encapsulamiento, ya que dentro del método de encendido, el método de encender, podemos ver que primero se hace una comprobación si es que el valor de está encendido está en true o en false. Si está en true, pues directamente imprime el mensaje de el auto ya está encendido. Y si no, hace una serie de comprobaciones, como podemos ver aquí, para recién encender el auto. Todo esto de aquí que estoy remarcando sería mi clase, creada aquí en Python, mi clase, plantilla, modelo o plano. Y aquí en la parte inferior tengo ya unos objetos que he creado, objetos, instancias o ejemplares. Tengo aquí el objeto auto 1, el objeto auto 2 y el objeto auto 3. Cada uno de ellos fue creado a partir de la clase automóvil, como podemos ver en este caso, y se les dio diferentes valores para sus características de modelo, color y altura, que son los 3 valores que necesita para poder crear un objeto.
Toda esta explicación de aquí para el caso particular de Python está detallado video a video en un curso gratuito de Python, el cual puedes ver por aquí si es que aún no lo has revisado. Te recomiendo que lo veas. Y bueno, la idea es ejecutar este archivo. Vamos a ejecutarlo para que puedas ver qué estoy apreciando en pantalla. Vamos a ejecutar aquí Python automobile.py y puedo ver aquí los mensajes de cada una de las instrucciones que he ejecutado. La creación de los 3 objetos y como he llamado a los métodos. Bueno, ya hasta ahí le voy a cortar porque todavía no entramos Hola a lo amigos que de... es realmente el código, ¿sí? Pero hay otro programa que es orientado, les decía, hay otro programa que es orientado a objetos que se llama Visual Basic. No sé si han escuchado hablar de este programa. Alguien que me pueda mencionar si han visto, por ejemplo, ay, estas aplicaciones donde vienen botones grandes para poder ejecutar alguna función. Visual Basic es una programación orientada a objetos y se vas poniendo botones, y esos botones los vas enlazando con la función que quieres. El programa que nos mostró en el video, ese código va incluido en cada botón. Y luego en la pantalla, ¿sí me escuchan? Y en la pantalla va Sí. apareciendo la información que nosotros vamos introduciendo a través de los botones. También me gustaría, si creo que sí vamos a tener tiempo suficiente, para ir haciendo pequeños programitas en Access y en Visual Basic, ¿sí? Que son ya, así como en SQL, porque es de código abierto. Quiero que hagamos, aunque sea 3 programas sencillitos, y para eso yo voy a compartir la pantalla, voy a estar en el programa, en la aplicación, para que ustedes vayan viendo programas bien sencillitos y cómo se va utilizando cada uno de ellos para crear una base de datos. Que normalmente una base de datos, por ejemplo, en una escuela, la matrícula, podemos hacer de 5 alumnos, ¿no? No necesitamos hacer grandes cantidades, nada más será de una forma demostrativa, o podemos hacer uno de una tienda de abarrotes, de un centro médico, ¿sí? Los centros médicos que son pequeños, ¿sí? Para que podamos ir viendo la diferencia en la programación. Creo que en la sesión pasada les había dicho que en las hojas de cálculo en Excel también se pueden hacer base de datos. También se les puede dar un poquito de diseño, pero pues no es lo mismo a utilizar Access o a utilizar Visual Basic. Como son para diferentes fines, podríamos decirlo así, pero pues sí se puede utilizar. Visual Basic, como es orientado a objetos, queda más en los equipos, en los instrumentos médicos, porque muestra los indicadores cuando oprimimos o seleccionamos botones para obtener información del paciente que está en ese momento siendo atendido, ¿sí? Entonces, vamos a ir, si se dan cuenta, vimos los esquemas. Vamos de menos a más. Vimos la estructura, vimos esquemas y ahorita concluimos con aplicaciones para esos tipos de bases de datos, para esa lógica que tiene cada uno de ellos. Y en la siguiente clase vamos a seguir viendo información, pero yo creo que ya vamos a ir metiéndonos a lo que es Access para que ustedes vean la forma de programar de manera relacional en una aplicación. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Qué les ha parecido la información hasta el momento?
A mí me parece que todo ha quedado muy claro, maestra. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? En cuanto a la tarea también, acuérdense que es una presentación. El siguiente lunes aparecerá ya el siguiente trabajo y en ese, eh, en base a lo que hemos visto aquí y más la información que les voy a agregar y las páginas del libro, de nuestro libro base, lo más probable es que hagamos un cuadro comparativo, ¿sí? De los diversos programas. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo lo van a realizar. Las ventajas que tienen las bases de datos por su tipo, las relacionales, ¿sí? Las que están orientadas a objetos, las de código abierto, cuáles son las ventajas y desventajas. Un cuadro comparativo, con respecto a esas tres relacionales, de código abierto y orientado a objetos. Entonces vamos a poner definición, características, ventajas y desventajas para saber cuál de ellas es la mejor opción para las bases de datos que tengamos pensado a futuro realizar. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe. Entonces, cualquier situación, cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Les digo, el lunes aparecerá la nueva actividad que estaremos haciendo y recuerden entregar la que está para esta semana, que tiene como límite el domingo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que es una presentación, incluyen imágenes sobre lo que se está solicitando para que yo pueda evaluar adecuadamente estas actividades. Estas actividades son sumativas. ¿Qué quiere decir? Pues van acumulando puntos, porcentajes de acuerdo a la calidad en diseño y contenido de estas. Por eso ahí les puse que deben de constar con una introducción, con una portada, introducción, contenido y demás puntos a seguir para que puedan obtener el puntaje máximo. Bueno, pues si no hay otra situación, Profe, yo dígame, tengo una duda. dígame. Es que lo que pasa es que usted me da dos materias y también está el otro profe, Oscar, que da dos materias, Ujú. pero él es antes de usted. Ahorita está a las 6 y luego seguía a las 7 usted, entonces todavía no se termina la clase del profe de cálculo. No Es que, sé si, ¿a poco todavía no se termina? no, todavía estoy acá conectada en la laptop leyendo Pero y haciendo es, anotaciones. es que hicimos a ver, déjame lo anoto porque nosotros hicimos un horario. Sí, nada más quería, es que como ya casi son 2 horas de la clase de cálculo, no Ujú. sé si puede cambiar la clase usted o hacer algún movimiento, y si no, pues la veo repetida porque sí me gustaría participar. Y si tengo dudas, aclararlas en ese momento. Es que nosotros hicimos un calendario en un documento y Ajá. ahí pusimos las horas. Entonces, si el maestro se brincó a mi hora, pues no sé qué pasó ahí, porque hicimos un Este, calendario. y mañana también toca él a las 7 Ujú. y mañana es viernes, no, mañana él toca a las 6 y usted toca a las 7. Entonces no me gustaría que se volvieran a empalmar porque ni le pongo atención a él y está bien pesada su materia Sí, y pues su es materia cálculo. sí, es más fácil creo que su materia. No me gustaría que se empalmaran otra vez porque todavía no termina, apenas van en el 10, ya casi son las 2 o ya, de hecho son las 2 horas. ¿Cómo se llama el maestro? Oscar González González. Qué raro. González González. Es que le digo que nosotros hicimos una calendarización y para eso nos mandaron un archivo para que no se empalmaran. Y cuando yo hice mi horario, pues no había nadie. Entonces no sé qué pasó. Lo voy a verificar y ya cualquier cosa les informo. Es Sí, está bien. de Sí, cálculo, ¿verdad? de cálculo diferencial y mañana toca él
A las 6 con estadística descriptiva y sigue usted a las 7 con sistemas operativos. Ok. Jueves y viernes, estadística descriptiva. Déjame lo No, checo. jueves es el con cálculo diferencial Ujú, y mañana y le toca. usted con base de datos. Y Ajá. mañana él es estadística descriptiva a las Ujú, 6 y ustedes a las a las 7 con 7. sistemas operativos, sí. Ok, déjame lo checo y a ver qué me dice el maestro con respecto a esto. Sí, si hay algún cambio que debe de, pues vamos a, no sé si yo ajuste o el maestro ajuste. ¿Sale? Sí, gracias. De nada, de nada. Bueno, pues llegamos al fin de esta sesión. No sé si quisieran aportar algo para el cierre. ¿Qué les pareció la clase de hoy, la información? ¿Quedaron dudas o abrieron su panorama un poco más acerca de las bases de datos? No, está muy bien, todo claro, profe, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces les deseo buenas noches, que descansen. A ver, aquí en el chat alguien nos menciona. La mayor parte queda claro, gracias. Y mañana nos vemos con los que llevan conmigo sistemas operativos. Si no hay, si hay algún cambio, yo les aviso. Voy a informar de este percance y estamos ahí en contacto. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, hasta mañana, que Ah, descansen. gracias, igualmente.